Educación para la salud. Contexto de la educación para la salud. El término educación para la salud hasta la década de los 60 se entendía como la acción de enseñar para prevenir y curar las enfermedades. Se le llamó educación sanitaria. En 1962, en la época de la Alianza para el Progreso, se le asigna a la educación sanitaria un papel protagónico para ayudar a la convivencia entre los pueblos, especialmente para los países llamados subdesarrollados o del tercer mundo. En este tiempo se promulgaba la educación como un movimiento facilitador para ayudar a comprender que el género humano constituye una unidad, una familia. La educación sanitaria representa el esfuerzo de la humanidad para adaptarse a nuevas situaciones en momentos caracterizados por el miedo y la angustia. Se intentaba realizar el cambio social de los pueblos con el mínimo de violencia y tensión. La educación sanitaria desde entonces era concebida como el arte para la convivencia pacífica entre los pueblos. Los fracasos de sus resultados fueron atribuidos a la no planificación y a su limitada difusión y acción. Por ello, en la séptima reunión internacional para la educación sanitaria, se recomendó que las técnicas de educación estuvieran orientadas a modificar conductas del individuo, la familia y la comunidad, y se daba especial énfasis al método a través de la comunicación de masa y a la educación escolar. En 1973, en la octava Conferencia Internacional de Educadores Sanitarios, realizada en París, se le asignó por primera vez a la educación sanitaria un rol básico en el discurso sobre la calidad especial de vida, considerando de despegue hacia el desarrollo independiente de las condiciones económicas. Los medios de comunicación entraron a jugar un papel importante en el que los mensajes impartidos a toda la comunidad era la modalidad más utilizada. La metodología de instruir individuos para que paulatinamente se instruya a la sociedad se acoge, y aunque la secuencia individuo, familia, comunidad se tomó como modelo, lo comunitario se concretiza en lo familiar, cerrándose todos los esfuerzos en este nuevo eje. El núcleo familiar a través de la mujer y los hijos, especialmente los adolescentes. Como parte importante del método se señala que se trataba de impartir conocimientos. La enseñanza estaba basada en la supuesta ignorancia de las gentes en materia de salud, necesitándose para esto un educador adiestrado al audiovisual sobre salud. Posterior a esto, se impone la propaganda sanitaria, ya que se hacía el análisis que educar es asunto de convencer. Se pensaba que hacía resistencia de la gente para comprar ideas sobre salud, y quien servía era aquel capaz de vender ideas de salud. Más adelante se vio la necesidad de incorporar la investigación y evaluación en el proceso de educación en salud. Fue la época del auge de las técnicas de educación, donde el concepto educativo que predomina es aquel que educar es asunto de utilización adecuada de técnicas educativas. El educador apropiado será aquel adiestrado en técnicas de educación de grupo. La educación para la salud, EPS, es una de las disciplinas más jóvenes en el ámbito de las ciencias de la salud. Clásicamente, el término EPS sugería la comunicación hacia afuera y hacia debajo de conocimientos sobre la salud, a individuos a los que se suponía desprovistos de los mecanismos cognitivos sobre el modo de evitar enfermedades. Así, Gilbert consideraba en los años 40-50 que la EPS consistía en instruir a las gentes en materia de higiene, de tal forma que apliquen los conocimientos adquiridos al perfeccionamiento de la salud. Esta visión es perfectamente válida si se tiene en cuenta que en esos años la EPS se desarrollaba al amparo de las concepciones biomédicas de la salud y la enfermedad que daban poca o ninguna importancia a los factores sociales, culturales y psicológicos. La EPS aborda no solamente la transmisión de información, sino también el fomento de la motivación, las habilidades personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud. La EPS incluye no solo la información relativa a las condiciones sociales, económicas y ambientales subyacentes que influyen en la salud, sino también a la que se refiere a los factores de riesgo y comportamientos de riesgo, además del uso del sistema de asistencia sanitaria. Es decir, la educación para la salud supone comunicación de información y desarrollo de habilidades personales que demuestren la viabilidad política y las posibilidades organizativas de diversas formas de actuación
dirigidas a lograr cambios sociales, económicos y ambientales que favorezcan la salud. Concepto de educación para la salud. La educación para la salud comprende las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conocimiento de la población en relación con la salud y el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad. A lo largo de la historia de la EPS se han formulado muchas definiciones, fruto de las diferentes orientaciones y enfoques que han adoptado esta para abordar los problemas de salud. De acuerdo con las nuevas tendencias en lo que se refiere al proceso enseñanza-aprendizaje, así como el conocimiento del impacto sobre la salud de los llamados factores de riesgo conductuales o ligados al estilo de vida, se ha definido tradicionalmente la EPS como un proceso planificado que conduce a la modificación de las conductas relacionadas con la salud. Esta modificación puede dar lugar tanto a la adopción de conductas saludables como al cambio de conductas que perjudican la salud por conductas saludables. Este proceso se desarrolla en las siguientes fases. 1. Análisis del programa de salud y su relación con la conducta. En esta fase se deben estudiar con profundidad la gravedad y magnitud de los problemas y las conductas que constituyen un factor de riesgo para estos problemas. La gravedad y magnitud se estudian para no caer en el error de intentar realizar una intervención educativa para un problema inexistente. La relación de los problemas con las conductas interesa, puesto que la EPS es una herramienta que se dirige precisamente a actuar sobre la conducta. Los problemas de salud en los que no existe una asociación establecida epidemiológicamente entre la conducta y el problema se intentan resolver con otras acciones del sistema sanitario que resultan más apropiadas que la EPS. 2. Análisis de los determinantes de la conducta. Una vez resuelto que existe una relación establecida a través de estudios epidemiológicos entre algunas conductas y los problemas de salud, el siguiente paso consiste en analizar los factores que determinan esas conductas. Este es uno de los aspectos más importantes para desarrollar intervenciones educativas que consigan realmente un cambio conductual. Si se asume, por ejemplo, que el mayor determinante del hábito tabáquico consiste en la falta de conocimiento sobre los efectos negativos sobre la salud y nuestra intervención se dirige exclusivamente a aumentar los conocimientos. Es evidente que no se tendrá éxito en el cambio de conducta. En general, los fumadores saben muy bien que el fumar no es saludable y a pesar de ello siguen fumando. Por tanto, se deberá investigar cuáles son en realidad los determinantes de esa conducta para poder dirigir nuestras acciones hacia ellos. 3. Diseño de la intervención. En esta fase, diseño de la intervención, se tendrá en cuenta que la EPS no solo consiste en realizar acciones educativas. Es esencial que se analicen también las barreras medioambientales y se dirijan acciones hacia ellas. 4. Ejecución de la intervención. La intervención puede estar muy bien diseñada, pero de nada sirve si a la hora de ponerla en marcha no es utilizada o aceptada por las personas u organizaciones a las que va dirigida. Es importante la participación de las personas que van a recibir el programa durante la fase del diseño para que exista una adecuación de los métodos a sus valores y para que sientan que existe una ventaja relativa para ellos si adoptan las medidas incluidas en el programa. 5. Evaluación de la intervención. Por último, la evaluación deberá analizar los pasos precedentes preguntándose y midiendo adecuadamente si la intervención ha sido ejecutada y recibida por el grupo Diana tal y como se había planificado, respetando fielmente su diseño, si se ha conseguido influir en los determinantes de la conducta, de tal manera que ésta se haya modificado, y por último, si el problema de salud es menos prevalente. De todas formas, hay que tener en cuenta que las mejoras en el problema de salud no se aprecian a corto plazo, pero sí es importante demostrar que ha habido cambios en las conductas. Educación para la salud con enfoque integral. La educación es considerada la vía más adecuada para alcanzar el desarrollo humano y sostenible, por cuanto además de intervenir en determinantes sociales de orden estructural, fomenta el desarrollo de competencias que incluyen conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona para comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive.
Por tanto, se hace necesario abordarla, no solo desde el ámbito de las instituciones educativas y de los individuos, sino desde las formas de gobierno, desde el desarrollo de políticas educativas, el acceso y calidad de la educación. Esta es una categoría que busca experiencias que se basen en uno de los ejes fundamentales de la promoción de la salud, como es la educación y la comunicación para lograr la salud y el desarrollo humano. Se entiende la educación para la salud con enfoque integral como un proceso de generación de aprendizajes, no solo para el autocuidado individual, sino para el ejercicio de la ciudadanía, la movilización y la construcción colectiva de la salud en la cual participan las personas y los diferentes sectores de desarrollo. Es una estrategia de la salud pública y la promoción de la salud que utiliza diversos métodos educativos, políticos y de acción social, basados en la teoría, la investigación y la práctica, para trabajar con individuos, grupos, poblaciones, comunidades e instituciones con el fin de fomentar la toma de decisiones favorables a la salud, el análisis crítico de la información, el entendimiento de los determinantes de la salud y el compromiso con la acción social y colectiva. Los anteriores conceptos están relacionados con la definición de la Organización Mundial de la Salud, que ha dado al concepto de alfabetización en salud, el cual se definió como las habilidades sociales y cognitivas que determinan el nivel de motivación y la capacidad de una persona para acceder, entender y utilizar la información de forma que le permita promover y mantener una buena salud. También es importante tener en cuenta que NOTBEM en 2000 propuso 3 niveles de la alfabetización para la salud: funcional, interactiva y crítica. La A es funcional, se refiere a la información, la interactiva u operativa, al desarrollo de habilidades, y por último, la A es crítica, está relacionada con mejorar la capacidad de actuar sobre los determinantes sociales y económicos de la salud, así como el empoderamiento comunitario. Esta clasificación plantea que los diferentes niveles de alfabetización permiten progresivamente una mayor autonomía y empoderamiento personal en cuanto a la toma de decisiones sobre cuestiones de salud, así como del conocimiento de los determinantes de salud, personales y sociales. Bases teóricas. 1. Las ciencias de la salud. Cuando se habla de salud se reúne la concepción holística o global del bienestar físico, mental, espiritual y social de la persona. Las conductas que permiten mejorar la salud se estudian a través de 3 sectores de la salud: la promoción de la salud, la prevención de los problemas de salud y el tratamiento de problemas de salud. Estos sectores corresponden a distintas ciencias de la salud: medicina tradicional, medicina alternativa, nutrición, fisioterapia, ergoterapia, odontología, salud comunitaria, ciencias de la enfermería, ciencias sociales, entre otros. En general, la promoción de la salud pretende aumentar los determinantes de la salud, modo de vida y entornos saludables. La prevención pretende detener las causas de los problemas de salud y el tratamiento pretende recobrar la salud. 2. Las ciencias del comportamiento. Ayudan a buscar el porqué de las conductas. La psicología estudia el comportamiento individual y la sociología analiza el comportamiento en grupo de las personas, según el rol que deben desempeñar, dependiendo de la familia o grupo al cual pertenezcan. La antropología pone el acento en el modo de la vida, la cultura o la subcultura de los individuos. Estas ciencias se aproximan a la manera en que se modifican las conductas. 3. Ciencias de la educación. Se puede diferenciar la pedagogía de la andragogía. Esta base teórica permite comprender y entender el aprendizaje y familiariza con los distintos métodos educativos. Ayuda enormemente a facilitar el aprendizaje de las conductas. 4. Las ciencias de la comunicación. Es esencial conocer el proceso de comunicación en educación para la salud, las variables importantes de la fuente, las distintas formas del mensaje, los distintos artefactos, ruidos del medio y las distintas formas de recibir el mensaje son herramientas de análisis y de intervención útiles cuando se utiliza cualquier método de aprendizaje. Las ciencias de la comunicación permiten comprender cómo se comunican las personas. Los medios de comunicación y la educación para la salud. En la cultura latinoamericana, en donde la expresión oral cobra especial importancia,
La radio y la televisión se han convertido no solo en canales para la publicidad, sino igualmente para la comunicación y la educación, aprovechando al máximo la posibilidad que tienen los receptores de percibir los mensajes por dos sentidos, la visión y la audición, lo cual favorece la memorización y el refuerzo. Otro aspecto importante en el uso de los medios de comunicación masiva, especialmente la radio, es que permite a la población tener acceso a la educación y a la información mientras realiza otras actividades cotidianas, entre ellas el trabajo. Estos medios son especialmente útiles, inclusive para la población de bajos recursos económicos. Día a día, los comunicadores sociales buscan interactuar más con los profesionales de la salud para la ejecución de programas de educación y promoción de la salud a través de estos medios masivos. La evolución en la utilización de estos medios ha pasado de la emisión de promocionales de 20 a 30 segundos de duración a conferencias radiales y televisivas en directo con participación de la audiencia a distancia en una duración de hasta 2 horas, que demuestra claramente el interés y la motivación de la población para intercambiar ideas, creencias, conocimientos y prácticas que conducen al afianzamiento de comportamientos y la adopción de las nuevas conductas. Dada la importancia que tiene en la actualidad la globalización de la información y la educación en salud como medio para lograr la universalización de los servicios de salud, especialmente los relacionados con la atención básica, se hace necesaria la constitución de redes locales, regionales y de radio y televisión que permitan la realización de grandes campañas prolongadas en el tiempo, de tal manera que vayan permitiendo el esfuerzo esperado para lograr los cambios de comportamiento hacia la cultura en aspectos de salud. En años recientes, los entornos virtuales y las redes sociales han desempeñado un papel importante como medio de comunicación en salud. A través de estos medios, la ciudadanía también puede participar e interactuar, y gracias a las redes sociales, acceden a la información sobre salud y colaboran en el diseño de futuros programas y paneles de observación o participación. Hace ya más de una década, en 2005, la Organización Mundial de la Salud instó a los organismos e instituciones sanitarias a elaborar planes estratégicos y a establecer redes y centros nacionales de excelencia que trabajarán sobre la denominada e-salud, definida como el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas a la salud, a través del uso sistemático del procesamiento de datos electrónicos para administrar datos, información y conocimientos. Es el Observatorio Mundial de la OMS para la e-salud, establecido en 2005, la entidad que monitorea, analiza y reporta la aceptación de la e-salud y el desarrollo de políticas asociadas en el mundo con el fin de proporcionar información estratégica a los Estados miembros para la planificación y la implementación de programas de e-salud. Componentes del proceso de comunicación. 1. Educador en salud. Es toda aquella persona que contribuye de forma consciente e inconsciente a que los individuos adopten una conducta en beneficio de su salud, recordando que la educación debe ser bidireccional. 2. Mensaje. Se transmite a través de la palabra oral, escrita o por medio de la imagen, e indirectamente a través del ejemplo que se deriva de las conductas y actitudes del educador en salud. 3. Receptor. Es el individuo o grupo de personas a las que se dirige la educación para la salud. Educación para la salud como proceso educativo. Además del educador en salud, el mensaje y el receptor, cuando la educación para la salud se desarrolla como un proceso educativo, se definen dos conceptos más. 1. Enseñanza. Las actividades de enseñanza buscan desarrollar las facultades individuales para conseguir los objetivos de la acción de capacitación. 2. Aprendizaje. Es un proceso que se construye en función de las experiencias personales y que, cuando es significativo, produce un cambio duradero en la forma de actuar, pensar y sentir de las personas. EPS tradicional versus EPS actual. Al ser la educación para la salud una disciplina muy joven que forma parte e integrante de las ciencias de la salud, ha tenido que adaptarse al igual que ha sucedido con otras disciplinas relacionadas con la salud. El fundamento de la EPS tradicional lo constituía la concepción biomédica de la salud y la enfermedad,
con lo cual su objetivo consistía en prevenir la enfermedad, fundamentalmente infecciosa, como ya se ha visto. La EPS actual se basa en la concepción holística de la salud, que reconoce un peso importante a los factores conductuales como determinantes de la salud, y su objetivo consiste en mantener y promocionar la salud, haciendo hincapié tanto en las conductas de las personas como en el ambiente. La EPS tradicional tenía como fundamento la biomedicina. Actualmente tiene como fundamento la concepción holística. Tenía como objetivo tradicional prevenir enfermedades infecciosas. Actualmente es la promoción de la salud. Tradicionalmente, el método de la EPS era cognitivo más motivación. Actualmente es cognitivo más motivación más socioecológico. En la EPS tradicional, el lugar era la consulta médica, mientras que ahora está en expansión. En la EPS tradicional, la población eran solamente enfermos o población blanda. La población actual a la que se dirige la EPS son enfermos, población blanda, o sanos, población dura. Tradicionalmente, solo los profesionales sanitarios se dedicaban a la EPS. Actualmente es multiprofesional. Los métodos utilizados en el pasado eran métodos basados en la transmisión de información sanitaria correcta, dado por hecho que si las personas conocían cómo prevenir la enfermedad, iban a poner los medios para hacerlo. Existe la creencia de que oír una conferencia, leer un folleto o ver una película es suficiente para que las personas discurran por el camino de la salud. Al ser conscientes de que estos métodos no daban resultado, ya que la gente no siempre ponía en práctica la información recibida, se experimentaron métodos motivacionales que tampoco tuvieron mucho éxito. Para fomentar un estilo de vida sano, es necesario entender que los individuos adoptan sus diversos patrones de comportamiento por la presión del medio social en el que viven. La familia, la escuela, los iguales, los medios de comunicación de masas, la publicidad, entre otros, son elementos del proceso de socialización muy importantes que se deben tener en cuenta. Por tanto, los nuevos métodos deberán estar basados en la intervención social, lo cual implica la participación de los individuos y la comunidad, el flujo bidireccional de información entre el educador de salud y la comunidad, y la multiprofesionalidad y sectorialidad. Tendrán en cuenta, además, la continuidad, la motivación, el factor lúdico, la planificación y la evaluación. En cuanto al lugar, la EPS se solía desarrollar en la consulta médica, ejercida por sanitarios, sobre todo médicos, sin la conveniente formación y entrenamiento, a donde acudía una población enferma, teóricamente más blanda y receptiva. Con esta población es posible que resulte eficaz la simple información del riesgo. Por ejemplo, advertir a una persona con infarto que puede volver a repetirse si no deja de fumar. Con el nuevo enfoque, la EPS debe impregnar todo el ambiente, fundamentalmente la escuela, pero también el hospital, el centro de salud, los lugares de trabajo, los locales públicos, las asociaciones, entre otros. La población receptora será tanto enferma como sana, teóricamente más dura, ya que al no padecer ningún problema y no asociar, como se ha visto, las conductas de riesgo con la aparición de los efectos, será mucho más difícil de convencer para que adopte hábitos de vida saludables. Y deberá llevarse a cabo no solo por sanitarios, sino por múltiples profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, ingenieros, abogados, arquitectos, periodistas, y de diversos sectores, economía, agricultura, educación, vivienda, sanidad, convenientemente formados. En este respecto, la OMS declaró que el educador sanitario por excelencia en la escuela es el maestro. Es importante asimismo analizar los principales problemas con los que se enfrenta la EPS para desarrollarse adecuadamente, siendo estos la formación y los recursos del ambiente social. 1. La formación y los recursos. Los futuros profesionales sanitarios, a pesar de los cambios en los planes de estudio, siguen formándose en el aspecto práctico con una orientación hospitalaria. Los profesionales de los centros de salud no son convenientemente entrenados y, cuando surgen ideas para desarrollar la EPS, siempre se encuentran barreras como la falta de tiempo, la sobrecarga asistencial o la falta de recursos económicos que, muchas veces son obstáculos reales.
2. El ambiente social. Es bastante hostil a la educación para la salud, puesto que el valor salud no cotiza en nuestro mercado. La salud, al menos en teoría, parece algo importante para las personas. Se ha oído muchas veces aquello de salud, dinero y amor, como los tres aspectos más valorados por las personas. Sin embargo, las personas se esfuerzan por conseguir dinero y amor, y en cambio no hacen prácticamente nada en el día a día para conseguir mejores niveles de salud, a no ser que enfermen. En realidad, a la salud se le sigue dando valor en el momento en que se pierde. Además, hay algunas conductas teóricamente saludables, como el hacer ejercicio físico o el mantener una figura esbelta, que no se hacen por estar más sano, sino que forman parte de otro tipo de valores, como los estéticos, muy arraigados en la cultura de la imagen en la que se vive. Importancia de la educación para la salud en la promoción de la salud. La educación para la salud se presenta como una estrategia o un recurso para la enseñanza y aprendizaje de conceptos relacionados con la salud y la enfermedad, y de habilidades que permiten el desarrollo del bienestar tanto individual como comunitario. Según la Organización Mundial de la Salud, mediante la educación para la salud, se trata de instruir a las personas para que sean capaces de identificar, afrontar sus problemas de salud y sus necesidades con sus propios recursos y, o si es necesario, con ayuda externa, desarrollando así una vida sana y, en definitiva, el bienestar de toda la sociedad. Por otra parte, se destaca que la educación para la salud ha de ser un proceso de formación permanente, continuo, desarrollado a lo largo del ciclo vital, lo que permite que las personas adquieran hábitos de vida saludables y participen en el progreso de la salud colectiva, yendo más allá del simple objetivo de evitar la aparición de enfermedades. Así pues, la educación para la salud es un recurso indispensable para el desarrollo o promoción de la salud en la ciudadanía. En ese sentido, la OMS postula en la Carta de Ottawa que la promoción de la salud es un proceso mediante el cual se aportan los recursos para mejorar la salud de las personas y para que, en última instancia, éstas puedan controlarla, incrementarla y fomentarla. De este modo, los proyectos de promoción de la salud, mediante la educación para la salud y el desarrollo de políticas públicas saludables, deben adaptarse a las características de cada grupo social en el que se vayan a implementar y de las necesidades específicas que presente en cada momento histórico. Con el fin de obtener los mejores resultados, la educación para la salud se debería llevar a cabo por profesionales que traten de promover a la salud a cualquier nivel, comunitario, grupal o individual, entre los que se puede destacar especialmente a los educadores, pedagogos, psicólogos, biólogos, trabajadores sociales y a los sanitarios. Hay que mencionar además que a través de la educación para la salud se pretende conseguir la alfabetización en salud. En concreto, la alfabetización en salud conlleva el conocimiento, la motivación y las competencias para acceder, comprender y emplear la información, para hacer valoraciones y tomar decisiones sobre temas cotidianos de salud, prevención de enfermedades y fomento de la salud. Por lo tanto, esta alfabetización implica un proceso más complejo que la mera habilidad para entender cuestiones relacionadas con la salud, porque supone también el compromiso de actuar de forma consciente y responsable en beneficio de la salud propia y colectiva. Para conseguir la alfabetización en salud, se considera que desde la educación para la salud se debería trabajar una competencia general de salud que implica la capacidad y la disposición para emplear los recursos personales, conocimientos, actitudes, habilidades, entre otros, que permiten afrontar los problemas de salud y crear un entorno saludable. En definitiva, se podría establecer que la finalidad última de la educación para la salud y de la alfabetización en salud consistiría en mejorar, al menos mantener, la calidad de vida y el bienestar de las personas. En términos generales, en el desarrollo de programas de educación y alfabetización en salud se deberían emplear estrategias dialógicas y participativas para potenciar el desarrollo de valores tan esenciales como el respeto a la dignidad de la persona, la responsabilidad y la solidaridad con los demás y con las futuras generaciones. En esta línea, NUDBEM establece que las estrategias de alfabetización en salud
deben guiarse por la utilización de una comunicación que propicie la interacción, la participación y el análisis crítico, especialmente en las iniciativas que abordan la educación para la salud en las escuelas. La educación para la salud es indispensable para la promoción de la salud y la alfabetización en contenidos de salud, la prevención de enfermedades y el mantenimiento del bienestar y la calidad de vida en toda la población. La importancia de este tipo de educación se hace más patente, si cabe, en los momentos históricos en los que se afrontan crisis sanitarias mundiales, como la relacionada con la actual pandemia de la COVID-19. Modificación de la patología prevalente en este siglo en el mundo desarrollado. En el pasado, la patología prevalente era la infecciosa y el germen era considerado como causa única. Estos gérmenes son aceptados como naturales. El meningococo, por ejemplo, específicos para cada enfermedad o efecto se asocia a un germen concreto. El meningococo es una causa de meningitis y de acción rápida, es decir, en un corto periodo de incubación, el germen consigue provocar la enfermedad. Con este modelo, las personas son capaces de asociar rápidamente sus acciones con los efectos. En el momento actual, la patología prevalente es la crónica y degenerativa con factores causales artificiales, tabaco, plomo, mercurio. Inespecíficos, muchos de estos factores pueden estar implicados en la génesis de muchos problemas de salud y de acción lenta. El tiempo que tardan en provocar efectos los agentes carcinógenos del tabaco, por ejemplo. De tal manera que las personas no asocian sus acciones con los efectos, dificultando las acciones de EPS. Además, con el avance de la ciencia ha habido una mejora en el conocimiento de estos factores. Se reconoce la multicausalidad y se enfatiza la importancia de los factores sociales y psicológicos. En definitiva, el estilo de vida en la génesis de los problemas de salud. ¿En qué medida afecta el estilo de vida a la aparición de los problemas? Según el modelo Lalonde, el nivel de salud de la comunidad está determinado en un 43% por el estilo de vida, aunque algunos autores han manifestado algunos desacuerdos conceptuales que afectan el peso porcentual de cada uno de los determinantes descritos por Lalonde. Todos parecen aceptar la importancia fundamental de los estilos de vida en la salud de las poblaciones de los países desarrollados. Si se acepta que esto es así, la siguiente pregunta que se podrá hacer es: ¿qué herramientas tiene el sistema sanitario para influir en las conductas que conforman el estilo de vida? Las vacunas constituyen hoy en día una de las herramientas más importantes de la salud pública, que han permitido conseguir notables mejoras en la salud. Incluso algunas vacunas han conseguido erradicar enfermedades como la viruela. Sin embargo, el sistema inmune no reacciona, que se sepa, frente a las múltiples agresiones contra el normal funcionamiento del organismo generadas por las conductas de riesgo, de forma que la síntesis de vacunas es algo que queda descartado, al menos por el momento. Las medidas de prevención secundaria, como el diagnóstico precoz a través de la búsqueda activa de casos de hipertensión arterial, diabetes, aterosclerosis, entre otros, aunque son muy importantes, se revelan insuficientes, puesto que los problemas de salud crónicos, al contrario de los infecciosos, una vez establecidos, son poco susceptibles de modificarse desde una perspectiva únicamente curativa o paliativa. Tampoco la quimioprofilaxis puede conseguir buenos resultados si las personas no modifican su conducta. Imaginar por un momento que existieran productos biológicos o fármacos que neutralizaran totalmente los efectos de las conductas sería irreal. Es evidente que estos ejemplos entran más en la esfera de la magia o los despropósitos que en supuestos científicos. Por tanto, ¿qué queda para influir en los estilos de vida? La educación para la salud, ayudada por medidas ambientales, legislativas, organizativas, entre otros, en definitiva, la promoción de la salud es la única arma eficaz que conseguirá evitar los problemas. También, en caso de que aparezcan, la educación a las personas para que se adapten a su nueva situación e impedir que empeoren resultará un complemento fundamental del tratamiento farmacológico e incluso, en algunas ocasiones, más importante que este. Niveles de intervención en educación para la salud. Educación masiva.
Descripción. La educación masiva es la intervención en salud utilizada cuando es necesario cambiar conductas o actitudes muy arraigadas en la población y es dirigida a grandes grupos de personas que conforman un área, región o país. Objetivo. Poner en práctica formas de educación dirigidas a fomentar la salud pública de un área, región o país. Ámbito de acción. Población general. Recursos educativos. Folletos, carteles, trípticos, murales, uso de medios de comunicación, prensa, radio, televisión, internet. Educación grupal. Descripción. La educación grupal se refiere a las intervenciones dirigidas a grupos de personas para abordar determinados problemas de salud o aspectos de su salud. Objetivo. Informar, motivar, intercambiar conocimientos e inducir conductas y actitudes de un determinado grupo poblacional con relación con su salud. Ámbito de acción. Centros educativos, comunidad, centros de trabajo, servicios de salud, escenario familiar y grupos organizados. Actividades educativas. Desarrollo de actividades como talleres, charlas, cursos utilizando diversas técnicas. Educación individual. Descripción. La educación individual se refiere a intervenciones dirigidas a individuos para abordar un problema de salud determinado o aspectos de su salud. Objetivo. Informar, motivar, intercambiar conocimientos e inducir conductas y actitudes en los individuos con relación a su salud. Ámbito de acción. Servicios de salud, escenario familiar. Actividades educativas. Conversación, consejo profesional, usando técnicas educativas de apoyo como carteles, folletos, trípticos. Métodos y técnicas educativas. Educación grupal. En la actualidad existen diversos métodos y técnicas educativas para ser utilizados con grupos específicos o grupos cerrados y para poblaciones con condiciones y características similares. Entre los más utilizados en el sector salud y recomendados por la OPS-OMS, ya utilizados en diversos países, tanto desarrollados como en vía de desarrollo, se tienen. 1. La técnica de grupo focal. Considerada como una técnica de investigación cualitativa que se desarrolla para propiciar un entendimiento de los factores del comportamiento y las maneras y medios que influyen en ese comportamiento. Se trata de una discusión con características informales, aunque estructurada, en la cual un número reducido de participantes, de 6 a 12, bajo la guía de un moderador, habla sobre temas de especial importancia para la indagación en cuestión. La discusión es observada y grabada, propiciando así una información confiable y válida. Esta forma de acceder a la información se compara y confronta entre los sujetos en una circunstancia similar y ante una situación común a todos, indicando el grado de conocimiento y las actitudes grupales a partir de las acciones individuales que facilita los consensos. Igualmente favorece la propiciación de los comportamientos que son socialmente aceptables. El éxito de esta técnica depende de su preparación y especialmente de la capacidad del moderador para generar la discusión, controlando en cada uno de los diálogos, evitar su participación en favor o en contra de las evocaciones que se hacen y permitiendo el refuerzo y la afirmación de los sentimientos, pensamientos y conocimientos que allí se producen. Esta técnica puede ser aplicada aún con personas de bajo nivel sociocultural. El resultado final de esta técnica está dado por la capacidad de análisis que permite determinar la construcción del conocimiento a partir de los consensos, interpretar la relevancia que tiene estos para los sujetos que interactúan, identificar igualmente las contradicciones y los intereses particulares de los sujetos que pueden estar indicando el desconocimiento, la no receptividad entre el grupo, en fin, un asunto crítico que vale la pena volver a indagar. Modelo precede-procede. Fue desarrollado en 1991 por Lawrence Green y Marshall Cruter. Tiene como punto de partida los problemas comunitarios y la participación comunitaria. Este modelo cuenta con 9 pasos que inician con el diagnóstico integral y finaliza con el proceso de evaluación. Consta de 2 fases, las cuales están integradas por dichos pasos. La fase precede. Está compuesta por los siguientes pasos. A. El diagnóstico social, basado en la evaluación de las necesidades según la percepción que tenga la misma comunidad de sus propios problemas y de su calidad de vida. B. El diagnóstico epidemiológico,
basado en la situación de salud de la población, interpretado a través de los índices de movilidad, mortalidad, discapacidad, años de vida potencialmente perdidos. Estos problemas igualmente deben ser priorizados según su gravedad, magnitud y vulnerabilidad. C. El diagnóstico conductual y medioambiental, entendido como la evaluación sistemática de los vínculos entre el comportamiento y los problemas identificados en el diagnóstico epidemiológico y en el social. Este análisis permite separar las causas conductuales y no conductuales de los problemas de salud, desarrollar un inventario de comportamientos usuales en la población, ordenar los comportamientos en términos de importancia, identificando cuáles ocurren más frecuentemente y cuáles están más ligados a problemas de salud, y ordenar los comportamientos en términos de posibilidades de cambio. D. El diagnóstico educacional y organizacional. Se identifican 3 categorías que afectan el comportamiento individual o colectivo. Factores predisponentes, que son los que proveen la explicación o motivación para el comportamiento. Por ejemplo, conocimientos, creencias, valores, actitudes, confianza y autoeficacia percibida. Factores capacitantes son los que facilitan que la motivación se ejecute. Por ejemplo, disponibilidad de los recursos, acceso, capacidad de adquirir nuevos servicios, leyes, entre otros. Incluyen habilidades específicas que facilitan la ejecución de la acción. Factores de refuerzo son aquellos posteriores al comportamiento que proveen estímulo o incentivo positivo o negativo, continuo y contribuyen a su persistencia y repetición. Por ejemplo, los pares o iguales reciben retroalimentación y apoyo o rechazo social por su comportamiento. El diagnóstico administrativo y de políticas que pueden facilitar o obstaculizar el desarrollo del programa. La fase procede comprende el diseño del programa, que sigue un plan estructurado basado en la investigación y planificación, utilizando métodos y ensayos en la comunicación social y la promoción de la salud, que incluyen los siguientes pasos. F. Implementación. G. Evaluación del proceso. H. Evaluación del impacto. I. Evaluación de resultados. 3. La teoría de aprendizaje cognitivo-social. Basado en modelos de conducta ejemplares que se presentan a través de historias reales, testimonios acerca de la gente que en la comunidad tiene comportamientos favorables. Es especialmente útil para persuadir hacia el cambio de actitudes violentas y modificar actitudes negativas en individuos y grupos. La utilización de este método ayuda a la construcción de nuevos valores y normas sociales que se van validando por consenso entre los grupos. Las técnicas en que se apoya son la radio, la televisión y los grupos de base comunitarios a través de reuniones comunales. Educación individual. Igual que para la educación a grupos, existen métodos y técnicas para la educación individual, orientados igualmente a la persuasión para el cambio de comportamiento. Entre los más utilizados por el sector salud están: 1. Modelo de creencias en salud, Health Belief Model, diseñado desde la época de los 50 y modificado a partir de las evaluaciones de su aplicación. Está basado en el estudio de las conductas que dan cuenta del comportamiento y las creencias de las personas. Las creencias a que se refiere el modelo son: riesgo percibido. Cuando las personas asumen o abandonan un comportamiento porque sienten el riesgo de sufrir las consecuencias de su acción. Este concepto tiene 2 componentes: susceptibilidad, sufrir las consecuencias de la acción, y severidad, valor subjetivo al riesgo. Barreras o dificultades percibidas. Se refiere a los inconvenientes que una persona encuentra para llevar a cabo un comportamiento. Debo hacerme el Papá Nicolau, pero me da pena. Eficacia de la acción. Es importante saber qué tan eficaz es la acción que se piensa tomar, es decir, qué tan confiable y efectiva es la conducta. Consecuencias o beneficios percibidos. Se refiere a determinar los beneficios o los perjuicios de la acción. A diferencia de la eficacia de la acción, en este se es capaz de determinar el beneficio o el riesgo de la acción. Autoeficacia. Es la capacidad del individuo para llevar a cabo una acción saludable. 2. Teoría de acción razonada. Es un método útil para la educación individual cuando se busca predecir las actitudes que determinan sus comportamientos saludables o de riesgo. El método se refiere al análisis de los factores intrínsecos, creencias y experiencias que determinan su actitud
y extrínsecos, expectativas y motivaciones que lo conducen a una norma, conducen a la intención que genera una conducta esperada. La teoría de acción razonada es especialmente útil en salud para planificar las secciones de interconsulta y consejería. 3. Modelo de estado de cambio. Prochaska y Di Clemente, 1992. Surgió del estudio de las acciones y la manera como las personas cambiaban por voluntad propia y sin ayuda externa. La premisa básica es que los individuos no se encuentran en un punto estático respecto a los comportamientos, sino en proceso de cambio. Se han identificado 5 estados. A. Precontemplativo. La persona no ha considerado la posibilidad de cambio en su comportamiento. B. Contemplación. El individuo empieza a considerar la posibilidad de cambio. La persona inicia un proceso de autoevaluación. C. Preparativo. La persona analiza las ventajas y desventajas y decide. En este momento los mensajes de motivación y educación tienen una influencia notoria para conducir la acción. Este proceso es importante acompañarlo para ayudar a afianzar el compromiso y evaluar las habilidades. Se acompaña de estrategias concretas de entrenamientos. D. Acción. Se requiere hacer un plan de ejecución diaria para manejar la ansiedad de las conductas que se dejan y tener activas las nuevas conductas. Es de especial relevancia el refuerzo de la comunidad y de las personas allegadas. E. Mantenimiento. Es aquella que conduce a establecer el hábito. Implica el plan de actividades a más largo plazo e incluye los cambios medioambientales. La aplicación de este modelo implica organizar un sistema educativo permanente planificado desde los individuos y grupos sociales que debe sistematizarse para retroalimentar cada una de las fases. Este método no requiere mayores recursos físicos, su mayor inversión es de recursos lógicos, es decir, personal entrenado para el desarrollo de los procesos y para la valoración de estos en forma permanente. Educación para la salud en adultos. Cabe destacar la importancia de la educación y alfabetización en materia de salud como parte de la educación permanente de adultos. En este sentido, se establece que la educación y la alfabetización en salud se deben promover no solo durante los años de escolarización obligatoria o de estudios reglados superiores, sino a lo largo de todo el ciclo vital, involucrando especialmente a las personas que tienen mayores dificultades para acceder al sistema sanitario. Por consiguiente, la educación para la salud debería abarcar la educación formal, no formal e informal. Esto propiciaría que la ciudadanía adquiriese y actualizarse los conocimientos y habilidades necesarios para llevar a cabo las conductas más adecuadas en cada situación, lo que les permitiría estar protegidos y proteger al resto de la sociedad frente a posibles riesgos sanitarios. En los últimos años, las principales iniciativas que se han desarrollado para fomentar la promoción y la alfabetización en salud se han llevado a cabo a través de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que ha recibido el nombre de alfabetización electrónica en salud o alfabetización en e-salud. Así, se ha comprobado que este tipo de alfabetización puede ser eficaz en personas de cualquier edad, desde jóvenes hasta ancianos. La educación para la salud mediante esta nueva vía permite que la información sobre salud se actualice continuamente, esté siempre accesible y pueda difundirse rápidamente. No obstante, es necesario controlar que la información transmitida sea veraz, ya que, en caso contrario, se puede fomentar la aparición de teorías ficticias y conspiratorias que incitan a las personas a adoptar patrones de conducta inadecuados y peligrosos al aceptar como válidos los contenidos erróneos. Por lo tanto, resulta de suma importancia elaborar políticas y estrategias nacionales e institucionales para la promoción de la alfabetización en salud. En suma, la educación para la salud supone un recurso para fomentar la promoción y alfabetización en cuanto a la salud se refiere mediante programas dirigidos a personas de todas las edades, propiciando el bienestar de cada individuo y, en definitiva, de la sociedad. Evaluación de los programas de educación en salud. Todo plan o proyecto educativo debe considerar 3 tipos de evaluación: la evaluación de proceso o de ejecución, la evaluación de los resultados o cumplimiento de los objetivos a corto plazo y la evaluación de impacto o estado de salud de la población, derivada de los cambios de comportamiento. La evaluación de proceso.
Indicará el tiempo, el registro de las actividades, los productos entregados a la población, el tipo y la característica de la población beneficiada por el programa, el cumplimiento de las metas cuantitativas, entre otros. Esta evaluación sirve para retroalimentar el proceso y emprender una nueva planificación, buscando la utilización de los recursos a un menor costo y con mayores beneficios. La evaluación de resultados se refiere a la comparación entre la toma de conciencia de la audiencia seleccionada, las actitudes y conductas antes y después del programa, hacer una valoración cuantitativa y cualitativa del efecto observado a partir de la meta previamente definida. Esta evaluación se hace mediante un proceso investigativo de casos y controles, seleccionando las poblaciones que han sido sujeto del programa y aquellas que no lo han tenido. La finalidad de este tipo de evaluación es la de valorar los aciertos y desaciertos en el método y retroalimentar las estrategias y los contenidos, según las condiciones y características de la población seleccionada. La evaluación de impacto se refiere a la investigación de los factores que realmente determinaron el mejoramiento del estado de salud de la población seleccionada, en este caso, por la adopción definida de nuevos comportamientos saludables. Igual que el anterior, se desarrolla a través del proceso investigativo de tipo cualitativo, determinando los factores causales de las conductas modificadas y aquellas situaciones que fueron favorables o adversas en el tiempo de estudio. Difícilmente se hacen evaluaciones de impacto en aquellos programas que utilizan solo las estrategias de comunicación. La forma más efectiva para hacer la evaluación es planearla desde el inicio del proyecto. Esta etapa del proceso debe ser realizada por personas ajenas a las que participaron en la programación y ejecución del proyecto educativo. La comunidad receptora es la fuente primaria para la recolección de la información requerida para el análisis del proceso evaluativo de cualquier tipo, del proceso, los resultados o el impacto.